compañero? ¿Aquí la hora, dicen ustedes? Sí. 12:07 de la mediodía. Mira, tenemos Estamos la misma en hora. la Sí, misma sí, sí, hora, la misma claro. hora. Ahora no sabemos qué hora es. Pero qué coincidencia. Cuchi, Pachi, Pichi, no sé qué cosa. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Gran escena de esa película, ¿eh? Sí. ¿Cómo Muy andamos, Mariano? Bien, bien, muy bien. Muy lindo con el clima. Ustedes estaban hablando que había Sí. temperaturas elevadas allí en Mendoza. Aquí en el centro del país, en Córdoba capital, en la República de Córdoba, estamos con 22 grados a esta hora. Claro. ¿Y por ahí pasa el Capitán Beto o no pasa el Capitán Beto? Pasa. también. Siempre hay algún capitán acá. Siempre hay algún Ahí capitán. va el Capitán Beto por el espacio. Qué buenas voces que tienen, ¿eh? ¿Por qué no se dedican a la música? Estamos qué pensando. lindo. No, no estamos lo sugieras, pensando. no lo sugieras No, porque no. arrancamos. No den ideas. Bueno, amigos, a ver, hay un montón de cosas para hablar. Evidentemente hay muchos coletazos, ya los hablamos el lunes pasado de lo que dejó el porrazo que se pegó el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, y estamos viendo derivaciones. Daría la sensación que lo peor, al menos de esta semana, en el frente económico, ya sucedió, ¿sí? Ya sucedió, hay como algunos parches y demás, pero las acciones de las empresas argentinas, el dólar, después de ese saltito que pegó, de algún modo se tranquilizó. El problema viene ahora, y es fundamental para lo que va a pasar el 26 de octubre, con la política, ¿sí? La política y la reacción que para no pocos observadores, incluso para los propios gobernadores, fue muy tibia y escasa del gobierno, porque a ver, fueron ratificados todos, como si hubiesen hecho un laburo, como si hubiesen ganado por 15, 14 puntos de diferencia, fueron ratificados casi todos. Es raro. Es raro, ¿no? Es bastante raro. Y la nueva novedad del gabinete es en realidad alguien que venía cumpliendo una función de manera solapada porque no le daban demasiado juego, que es Lisandro Catalán, tucumano de origen, ingresó en el gobierno de Mauricio Macri, luego continuó en la gestión de Alberto Fernández, hizo muy buenas migas con Guillermo Franco, fue su segundo, hasta que Franco dejó el Ministerio del Interior y pasó a ser jefe de gabinete, y ahí había quedado. Muy frisado, con vínculo con los gobernadores, pero muy frisado. No le dio el cuero para armar en Tucumán la propuesta electoral y enfrentar a Jaldo el 26 de octubre, y ahora de algún modo lo reanimaron y le dijeron, bueno, ahora vos vas a ser el ministro del Interior. El problema es que la gran duda es si es un ministro del Interior con billetera o sin billetera. Esto es central. Y sí, porque generalmente el ministro del Interior, cuando va a visitar a los gobernadores, algo lleva en el bolso. Es que la relación con los gobernadores es por fondos, es por obras, es por partidas, es por programas. Sí. Digo, no es que se juntan a escuchar música, a comer un salame, a ver si un Malbec, si un Bonarda. No, en realidad, digamos, su expertise es otra cosa. Es como los abogados y las estatuas vivientes. Si vos no pones una moneda, no se mueve. Y exactamente, pero bueno, justamente, digamos, los funcionarios están para eso, para que las cosas supuestamente funcionen y los gobiernos locales con el gobierno nacional se articulen. Bueno, esa articulación la da el ministro del Interior. Dicen, hasta ahora, perdón, Mariano, dicen, por lo menos es lo que circuló aquí en Mendoza, que la primera acción que va a tener cuando se reúna con los gobernadores son unos préstamos del BID para obra pública. Vieron que el lunes una de la principal reunión, o por lo menos la reunión que exhibió el gobierno, fue precisamente con las autoridades del BID, que estuvieron primero en el Ministerio de Economía y después estuvieron con el presidente en esa foto que se difundió. Bueno, ahora se conoce que en realidad la carta, digamos, de negociación por parte del gobierno para los gobernadores, en una sería el traspaso de obras que han entrado en una discusión con la Nación, porque la Nación no siguió haciéndolas en la provincia. Hay muchas provincias que dicen, bueno, las queremos hacer nosotros, denos las obras, trasladan a la jurisdicción que corresponde, pero con algo de dinero, ¿sí? Bueno, ese dinero estaría aportado por créditos del BID. En algunos casos son créditos que ya han sido otorgados e incluso depositados algunas cuotas a nivel nacional
y que nunca se ejecutaron porque se paralizó la obra pública. Es decir, que eso está bastante encaminado, Ahora hay que ver si eso le alcanza a los gobernadores. ¿Por qué? Porque, bueno, lo acaba de comunicar oficialmente, después de muchas especulaciones, el vocero Manuel Adorni. Dentro de un par de horas o mañana que vence el plazo, va a ser vetado la ley que reparte de manera distinta los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN. Y claro, voy a decir, ¿cómo? Ponen un ministro del Interior para mejorar la vinculación con las provincias y tras cartón vetan la ley que los 24 gobernadores, 23 más el alcalde porteño firmaron. Parece algo raro. Que comienza muy mal. Más raro bueno, todavía. Claro. Por eso lo que vos planteas del BID es una posibilidad, y también circuló la versión que en realidad el gobierno estaría dispuesto a vetar la ley esta de reparto de ATN, pero prometiéndole a los gobernadores que todo aquello que quede de saldo a fin de año va a ser repartido como pretenden los gobernadores. Claro, porque ellos querían con esta ley el reparto de los ATN de manera automática y con la misma estructura que se distribuye la coparticipación federal de impuestos. Absolutamente. Que hasta ahora no pasaba, porque los ATN de algún modo, entre comillas, discrecionales de parte del gobierno. Completamente discrecionales. El Ejecutivo siempre los manejó así. Y lo que hay que decir que los ATN, ¿por qué los gobernadores son fondos nuestros? Bueno, porque se retrae el 1% de la coparticipación total y se deja como en un fondo aparte, que son los fondos para los ATN, y la nación lo distribuye en función de emergencia que hay en alguna provincia, sale auxilio. Pero siempre lo utilizó de manera discrecional, dándole fondo a los que se llevaban bien políticamente con el gobierno. Sí, generalmente que dicen los otros son los desprolijos fiscales. Se lo terminan dando a los desprolijos y los que hacen los deberes no. Eso es lo que dicen, y fundamentalmente provincias grandes dicen, nosotros al final terminamos aportando relativamente un mayor monto y en realidad ese dinero termina yendo a las provincias que, como bien decía vos, no están bien administradas y son, no sé si degenerado fiscal en términos del gobierno, no, pero por lo menos tienen... Algunos desprolijos, claro. Son desprolijos. Ahora bien, ese es el problema político que hay que ver cómo termina de configurarse o de resolverse, porque el lunes hay otro episodio muy importante que es la presentación del presupuesto 2026, que lo va a hacer por cadena nacional, en un mensaje grabado, el presidente de la Nación a las 21 horas. Recordemos que el año pasado, el 15 había caído domingo, y fue esa reunión que hizo esa presentación en el Congreso, inusual, y después finalmente, como los gobernadores pidieron demasiado, Esper, que conduce la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo frizó, hubo reconducción del presupuesto y las partidas nunca llegaron a las provincias, en el marco de la continuidad del plan motosierra. Bueno, los gobernadores dicen, che, nos vetas el proyecto de los ATN, de reparto de ATN. Seguramente van a vetar el de los combustibles cuando esté aprobado. Bueno, también nos van a jugar con el presupuesto. No hay forma de dialogar con las provincias. Por eso digo, esta mesa federal todavía tiene que dar muchas pruebas a ver si va a ser una mesita federal de los amigos o de los que se llevan bien con el presidente, como por ejemplo los que han cerrado acuerdos políticos, Cornejo, Frigerio, Esdero, Poggi y algún otro, y el resto que empiezan a dar pruebas de resistencia al gobierno. Mañana, aquí en la capital alterna de Córdoba, en Río Cuarto, en el sur de la provincia, se van a juntar 6 gobernadores, los que fundaron Provincias Unidas, y van a dar un mensaje, obviamente, en contra y contundente respecto de cómo se van a posicionar de cara a lo que viene en la República Argentina, sobre todo en el Congreso con la discusión del presupuesto. Van a estar, obviamente, el anfitrión Yarzora, y va a estar Nacho Torres del PRO, va a estar Vidal del peronismo de Santa Cruz, y van a estar los 3 radicales. Estamos hablando de Gustavo Valdés de Corrientes, estamos hablando de Carlos Sadir de Jujuy y de Maximiliano Puyaro de Santa Fe. Va a haber una demostración de fuerza. Vamos a ver para qué le alcanza, pero seguramente estos gobernadores, si van al diálogo al cual lo está convocando el flamante ministro del Interior, va a ser más en términos institucionales. Ahora, nadie cree en estos 6 gobernadores que vaya a haber algún tipo de respuesta concreta de más fondos. ¿Por qué? Porque el presidente dijo, no hay un peso para esto. No se toca el equilibrio fiscal,
hasta el 26 de octubre nosotros no nos movemos y nos mantenemos firmes en esta política. Hay un problema ahí, que para algunos analistas y para muchos que observan la política dicen el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires porque el plan económico está agotado y porque en el metro cuadrado de los bonaerenses la macroeconomía no se tradujo en mejoras en la heladera de cada uno de los bonaerenses. Si eso es verdad y esa hipótesis es cierta, bueno, no tiene mucho que hacer de aquel 26 de octubre de Milei porque dijo que no va a cambiar. Claro. Ahora, también puede ser cierta la teoría de Cristina, que Carlos Pañi la refleja en una nota muy interesante que publica hoy, que dice que el malestar de Cristina por el desdoblamiento de Kicillof no tenía que ver con la figura de Kicillof y cómo él se iba a parar como referente opositor o faro opositor, sino que Cristina decía, estás llevando la discusión a los consejos deliberantes cuando la discusión es en el Congreso, donde allí, para esa elección es la que tenés que ganar. Hoy terminás ganando en los consejos deliberantes de los municipios, los intendentes en octubre se van a correr porque no juegan nada, y allí el escenario va a ser diferente. Bueno, ahí está el gran interrogante que hay acá, porque el domingo que muchos que dijeron, tenía razón Kicillof, había que desdoblar. En realidad a este partido le queda el segundo tiempo el 26 de octubre para saber si efectivamente todo el ahínco y el esfuerzo que pusieron los intendentes para defender su gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires, lo van a repetir para los senadores y diputados en el Congreso. Daría la sensación que tienen incentivos para trabajar. ¿Cuáles son los incentivos? Bueno, el posicionamiento de cara al 2027 en la provincia de Buenos Aires, y además mostrar que el peronismo está vivo en la provincia, en esa provincia. Pero es cierto, de hecho, lo mismo que dijo Cristina y que refleja Pagni hoy, lo dijo abiertamente Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes. Dijo, más allá de que ganamos, la estrategia fue equivocada, porque todo este esfuerzo junto lo hubiéramos podido cristalizar el 26 de octubre sin haber advertido ahora de esta diferencia a favor nuestro que teníamos, que han quedado las cartas reveladas, y sin darle al gobierno la posibilidad de recuperarse y de redoblar esfuerzos de cara al 26 de octubre, que es algo que supuestamente el gobierno está haciendo. El problema es que parece que lo está haciendo con la misma gente. Sí, solamente han corrido a Eduardo Lule Menem, parece que lo han corrido de la mesa bonaerense, pero bueno, es un elenco complicado el del libertarismo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos a un candidato que dijo al otro día de la elección que su madre no llegaba al 15 de cada mes porque no le alcanzaba la jubilación. Ahora vos sabés que yo ayer le planteaba esto mismo a alguien y me respondía haciendo una comparación con el fútbol y me decía, ¿y vos como director técnico en el partido de vuelta, sacás a los jugadores que eran referentes en el partido de ida o haces otro laburo para que sea el mismo equipo? ¿Cambiás el equipo? ¿Cómo juegan el plantel que saqué jugadores para el partido de vuelta? Sí. ¿Los responsabilizás de la derrota en el partido de ida? Después, ¿cómo destruís ese plantel? Me decían. Entonces, es bueno eso que me quedé pensando, digo, cuando lo vea Mariano, lo vamos a conversar. No, es interesante el planteo, porque es una gran disyuntiva. Claro. Ahora, para cambiar los jugadores, tenés que tener jugadores en el banco. Claro, también. Y a mí me da la sensación que es todo lo que tienen y no han podido sumar a nadie más. No fue bueno el mercado de pases. Claro, ya está cerrado el mercado de pases porque además vos ya cerraste las listas. Vos ya cerraste todo. Ya presentaste la lista de buena fe. Exactamente, entonces ya no podés hacer, no le podés pedir a la Conmebol, pero mirá que se me lesionó no, son estos, tenés que jugar con este equipo. Entonces, a veces es peor sacar al que supuestamente estaba bien, pero te decepcionó en la cancha, y poner a uno que vos mirás para el banco y decís, che, pero no tengo a nadie acá atrás. Entonces, esa es un poco la encrucijada en el cual está la Libertad Avanza. Falta todavía un mes largo, pero lo cierto es que el golpe ha entrado, como dice en el mismo léxico libertario, la Balubi entró. Y bueno, ahora hay que ver cómo se hace para que produzca el menos daño posible. Amigo querido, ¿nos encontramos el martes? Nos encontramos el martes, que pasen un gran fin de semana. Gracias. Chau. Igual, Mariano, que estés bien. Mariano Bergero. Si dio vuelta a tu mundo,